Malobkim, buenos días. Vishanikesh, ¿cómo están? Konishkanik Shokle Mayat ¿no? Vamos a aprender a leer la lengua maya. Te ve la kine, Koshokoti Internet. En este día vamos a entrar a Internet. Ibtesh, veya, libros en maya. Escriban libros en maya. Lebash con Shokushet Elo, Letiehela, lo que vamos a practicar a leer. Shokushet es leer. Ushet se refiere a un pedazo, entonces una parte del libro, a lo mejor una hoja, ¿no? Letiela uanal teil shoknal, libro del estudiante. Kosh okoli, katsunkatik, tsunkat en maya es, en español sería como clic o aplastar, sería tsunkat. Entonces, en este caso, tsunkat, le das clic. Si lo quieres, lo puedes descargar. En este caso, yo ya lo descargué. De todas maneras, esta liga se los voy a compartir en la descripción del video. Ahí lo pueden descargar directamente. Koshoko, kakbintuntela. Entramos en esto. Shok ukaba ochelob kawilikob. Aquí está diciendo shok, vamos a descifrarlo. Entonces, shok es leer. Ukaba, el nombre. Ochelob. Ochel es imagen, figura, fotografía. Kawilikob, que ves. Entonces, este es lo que significa. Entonces, Shok Ukaba, lee las figuras que estás viendo. Uyashe, Koshilik. Es luna. Luch es jícara para tomar bebida, agua. Sa, atole. Tenemos otro que sería chu. Mayormente aquí en la península de Yucatán la gente carga su chu. En este caso es equivalente a su cantimplora. Cantimplora es para cargar tu agua. El chu, que es un calabazo que se seca, se extrae las semillas, unec, ya se seca muy bien y entonces eso sirve para ir en la milpa o al trabajadero. Aquí los mayas es lo que usan su chu. Y pues bueno, aquí no se calienta el agua. Tenemos otro, significan Dios. Aunque también tiene sinónimos en maya, que podría ser Yumtzil, también puede ser Dios. Dice, mi Dios. Mi Dios. ¿Vale? Aquí tenemos otro, un animalito de la región tropical, también en zonas templadas. Tenemos Kuntulkuuk, una ardilla. Kulukuba está sentadito. Tuhanal está comiendo. Une, su cola. Entonces, Shoklet Anob dice, lee la escritura. Kubisik Masak Wohilob, que llevan las letras. Wohob, Tial es para Tzibtik, escribir la lengua maya. Mayatam. Beishan dice así, Ti Castelantan, así del español. Aquí aparece la primera. Bach es chachalaca. Haas es un plátano. Puedo decir Chuhukle haaso, está dulce el plátano. Lol, una flor. Aquí lol es flor. Si digo lolob, es en la terminación lob es plural, como por ejemplo anob. Solo tan es voz o palabra, pero cuando le decimos ob, ya significa en plural, es ni, nariz. En la región maya muchos dicen urush, tienen grande la panza como esta imagen, purush, pero uno se queda purush de tanto tomar cerveza, queda purush, entonces está panzoncito, es panzón. Tunich es piedra, si digo nohoch tunich es una enorme piedra, ¿dale? Nohoch tunich es una enorme piedra. Shiu en general se refiere a hierba o maleza, chich, abuelita. Inchich, dice mi abuelito. Col, en la península de Yucatán, col le decimos el trabajadero o la milpa. Col, porque viene del término col, tumbar los árboles para preparar tu sitio para tus cultivos, ¿no? Este sería un un gatito. Pech, garrapate, el color sac. Pues bueno, aquí tienen su ropa de estas personas. Sac es blanco, ¿no? Wech es armadillo. Y Yaash es un color verde. Yaash ule lecheo.
está verde la hoja del árbol. En general, la hoja de los árboles es verde, ¿no? Pero es Ya'ash, Ya'ash. De ahí viene el Yaxche, el árbol verde, el árbol sagrado de los mayas, que es el Yaxche, la ceiba, ¿no? Bien, este es otro también. Chukbest Anob, completa las palabras. Yetel le masakuohiloba, con estas letras, dice. Bien, aquí se trata de completar, por eso está muy interesante este libro que les puede encantar. Agradezco al autor este libro. Entonces aquí dice, ¿con qué lo completamos? ¿Qué sería eso? Un jaguar, ¿verdad? Entonces agarramos una B y le ponemos acá, sería Balam. Balam es un jaguar, ¿no? Jaguar es el significado. Este sería un Chab, es un oso hormiguero, aquí con J, Jaleb, Tepezcuintle, aunque hago una corrección, esta fotografía no es de un Tepezcuintle, este es un Cereque. Mucuy, lo completamos con una K, y decía Mucuy es una tórtola o tortolita, ¿no? Buul, con una B, buul es, bueno, lo que normalmente comemos en casa, buul, frijol o frijolito, ¿no? Much es una rana, aquí lo completamos con una N, ni, de nariz, aquí lo completamos con una P de pec, que significa pec, solo que aquí le hizo falta un apóstrofe, pero vamos a ponerlo imaginariamente, es pec, es perro, ¿no? Parece que se está riendo. Tuche se está riendo, ¿no? Turish, completa con la R. Turish es libélula. Libélula. Sinik lo completamos con una S. Sinik es hormiga, ¿vale? Bien, aquí está Ajim, aquí una Y y sería lagarto. Ajim, lagarto. Shush es una avispa. Han escuchado que, bueno, los que han venido a Mérida probablemente han escuchado ponte shush, te dicen. O sea, ¿qué significa? Porque aquí va a llevar X y otro X, shush. Entonces, cuando te dicen ponte shush es que te pongas vivo o alerta, ¿no? Porque la avispa justamente es eso, ¿no? Te llegas donde está su panal. Si tú no te fijaste, olvídate, ¿no? Te va a dar una correteada este insecto, ¿no? Entonces, pues por eso te dicen ponte shush cuando estás haciendo algo, te dicen ponte shush, o sea, ponte muy activo, alerta, ¿no? A eso se refiere. Pues bueno, a diarios lo hacemos en la mañana, al mediodía, en la noche. Bueno, para los que están a dieta, pues tal vez en la noche no. Entonces este es gua, lo comemos. Gua es tortilla, ¿no? Y por último tenemos tamán. Tamán es borrego, ¿no? Pues bueno, espero que en este pequeño video hayan aprendido un poquito de la lengua maya. Kishiwata Kaneshe, espero que hayan aprendido algo interesante. Pues hago pasar rápidamente las páginas. Kananta Baesh, cuídense. Tujel Quintahuetelesh, hasta pronto. Tsibtaba ti YouTube. Tsaipachten ti Twitter y el Facebook. Amigos, si usan este video, ya sea que lo descarguen, favor de no modificarla para conservar el derecho de autor. Achnip All, muchas gracias.